Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video blog, porque bueno, no es Fiat 147, pero tiene que ver. Y ahí, como vieron en el título, voy a estar haciendo las rejas acá para el garage, tanto acá el portón como allá para las ventanas esas. Aún sigo trabajando acá en la carrocería del Fiat, pero voy a interrumpir el trabajo. Como pueden ver, ya está bastante lijado, pero bueno, pequeño spoiler para el próximo video. Pero bueno, voy a detenerme con ese tema porque yo necesito el espacio para poder construir las rejas acá en el garage, porque una vez que yo empiece a pintar el auto lo voy a poner en 4 caballetes acá en el garage y no lo voy a mover más hasta que no quede de color azul. Así que voy a interrumpir este trabajo y voy a arrancar con este proyecto. Pero antes lo que tengo que hacer es acá una base de cemento para tener la base, ¿no?, para el portón. Así que bueno, voy a estar paleando un poco, voy a sacar un poco de tierra, después le tiro un poco de escombro abajo y bueno, después tiro el cemento. Listo, ya rellené todo el pozo con escombros. Ahora resta preparar el cemento y bueno, tirarle arriba. ¿Va a alcanzar esto, será? ¡Rayos! Qué lástima que me quedé corto de mezcla, pero bueno, más o menos quedó ahí, copado. Ya está, ahora hay que esperar que seque. Tengo que limpiar ahora todo esto. Muy bien, ya está bien seco la base para poner el tope final del portón. Ahora lo que tengo que hacer es esta reja. Ven que me roba acá ciertos centímetros que me va a impedir que el portón corra lo más al ras posible de la pared. Así que lo que voy a hacer es esta reja la voy a cortar por acá, todas esas planchuelitas, y la voy a hacer que esté al nivel de la pared.
Muy bien, ahí como vieron ya terminé de limpiar toda la reja. Ya le soldé los soportes como vieron. Y lo que voy a hacer ahora es pintar con aerosol negro todas las partes donde quedaron despintadas, ¿no? Y en todas las puntas estas en los extremos. Vamos a pintar todo con aerosol, así ya colocamos en su lugar. Muy bien, ya terminé con la adaptación de esta reja. Como vieron ahí en las últimas imágenes, lo que hice fue pegarle una soldada y ya le pasé una mano de pintura a todos los tornillos que están fijando la reja al muro. Así que ya terminé acá con la reja esta. Ahora le voy a pasar a mostrar. Ya tengo todos los materiales para arrancar a armar el portón. Todos los caños estructurales tengo aquí. Tengo las ruedas que van a ser para el portón. Estas son las ruedas que van arriba. Un par de bisagras para las ventanas. Y ya compré lo que es la pintura, el thinner, para pintarlo después. Como ya saben, de la gente de Full Paint, de Pinturas Misioneras. Básicamente, esta es la idea de la que yo quiero hacer el portón. Ahí están las medidas. Va a tener 380 por 210 de alto. Aquí en el final le voy a poner un pilar de 40 por 40 que va a ir de aquí abajo y va a ir amurado también arriba en el techo. Y en este extremo de arriba van las rueditas esas con un soporte para que él no se descarrile ni se mueva ni tampoco lo puedan descalzar. Y las ventanas, exactamente el mismo formato. Cubrir con chapa, porque después de armar toda la estructura yo lo que quiero hacer es hacer un portón y unas ventanas ciegas para que no se vea nada del garage, y pienso hacerlo con chapa. Voy a arrancar a trabajar. Lo que tengo que hacer con todo este material es limpiarlos con un trapo con thinner para poder soldar bien. Así que ya me voy a poner a trabajar. La verdad tenía muchas ganas de arrancar con este proyecto. Mientras tanto, ustedes se suscriben, activan la campanita. A mí me ayuda muchísimo. Estamos a esto nomás de ser 10.000 suscriptores en mi canal. Así que si sos uno de los que aún no está suscrito a mi canal y mirás mis videos, por favor, te agradecería mucho, me ayuda un montón. Y dale like al video ya si te está gustando cómo va yendo. Muy bien, ahí ya terminé lo que es el marco principal del portón. Lo que voy a hacer ahora es pasar a soldarle todos los barrotes verticales y horizontales. No es de la mejor terminación de la soldadura. Le fui acomodando hasta que me dio bien. Las dos diagonales me dieron iguales.
dándole los últimos cordones de soldadura al portón y me quedé sin microalambre. Ya se me terminó el rollo, así que bueno, voy a tener que detenerme acá. Voy a tener que comprar más. Voy a avanzar acá. Voy a estar haciendo el pilar que va a ir ubicado en este lugar. Voy a utilizar esa chapa de ahí para hacerle las bases, ¿no? Donde se va a atornillar el pilar al piso y al techo. Al final utilicé el estructural de 40×40 para poner acá en el portón y voy a utilizar el de 60×40 para hacer el pilar. Voy a avanzar con eso ya que lo voy a soldar con electrodos, así que voy a seguir. Never figured this nigga up with the shit that he pull. But is it strange is the change some niggas go through when they lock down? They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jacket. Stepping on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the jacket on him. Things happen, so I really wasn't reckoning on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. And on the next flight, thinking I might have to steal something. This ugly shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet. Muy bien, ahí ya terminé con lo que es el portón. Ya le agregué unas manijas, le puse unos puntos de soldadura a la cerradura para que no esté agarrado solamente por el tornillo ese. La soldadura no me salió de la más prolija, pero bueno, con el electrodo no me sale muy bien, así que bueno, quedó así. Después cuando esté pintado no se va a notar mucho. Acá el pilar, bueno, está provisorio solamente con un tornillo, pero ya le puse estos flejecitos en todo el contorno para que el portón se encastre adentro, y arriba le puse un tope también. Para la ruedita simplemente hice un agujero en el caño estructural y pasé el perno que trae con los bujecitos, pero le completé el espacio con unas arandelas
para que el bujecito que trae las ruedas quede bien a tope contra el caño estructural, así yo puedo apretar las tuercas y no se aplasta el caño. También le instalé el soporte ese con las rueditas de plástico. Es el riel, que lo que me costó un poquito fue nivelarlo, porque acá al final estaba medio deforme el piso, entonces tuve que nivelarlo ahí con una varillita de hierro. Ahora voy a pasar a fabricar lo que es el marco de la ventana. Para eso voy a utilizar este caño estructural de 20×20. Yo ya me adelanté, tengo por aquí realizados ya los cortes. Con esto voy a realizar las ventanas. Por aquí ya tengo toda la estructura del marco soldado. Al cual, lo que le voy a hacer ahora es soldarle los barrotes. Por aquí ya los tengo todos cortados. Acá ya tengo presentada la reja con todos los barrotes soldados, así que más o menos una cosa así quedaría. Lo que tengo que pasar a hacer ahora es soldarle las bisagras. Al fin terminé con las rejas después de varios días de trabajo, así que en realidad falta pintar todavía. Todo lo grueso ya está. Está puesto provisorio nomás, como vieron ya le instalé las bisagras y le puse los seguros en los extremos. Le puse esa cadenita para poder enganchar la ventana aquí arriba, así como esa, para que quede abierto. Como les comenté, el portón ya está terminado. Aquí tengo las chapas que voy a utilizar para tapar tanto el portón como las ventanas. Me resta hacer eso. Voy a desmontar todo de aquí para poder medir, calcular bien cómo va a ser el corte de las chapas, limpiar, quitar el óxido que se formó ahí un poco en el portón porque bueno, agarró la lluvia, pintar todo de negro, después le ponemos la chapa. No sé si lo voy a hacer con remaches o tornillos Parker, y ya estaría terminado todas las rejas para montarlas y mostrarles cómo quedan. Face.
Terminé con el portón, gente. Después de varios días de laburo, la verdad que me costó un montón. Trataba de hacer lo más prolijo posible, me llevó mucho tiempo y de todas formas no quedó perfecto como yo me imaginaba, pero bueno, estoy reconforme. Al fin logré cerrar este espacio como yo tanto quería. Ahí ya terminé con las ventanas, como vieron, las chapas estas las soldé y después le hice una emprolijada ahí con pintura a todos los puntos de soldadura que hice. Y bueno, ahí al portón, como vieron, lo hice remachado, las chapas las remaché porque eran paneles más grandes y creo que me iba a costar soldar eso, así que decidí hacerlo con remaches. Otra cosa que estuve haciendo fue hacerle un agujero tanto al pilar como al portón en la parte de abajo ahí de la cerradura, por si las dudas que entre agua por los agujeros de la cerradura, entonces que drene por esos agujeros. También, como vieron, le puse un punto de soldadura a todos los tornillos externos para que eso quede fijo y no se pueda desarmar. Si algún día se necesita desarmar algo, bueno, se corta con la moladora el punto de soldadura. Así que bueno, muchas gracias a todos por hacerme el aguante hasta el día de hoy que está publicado el video, porque la verdad que me tardé mucho, así que espero les haya gustado el video. Si es así, déjenme un like. No olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Ahí cuando había arrancado el video yo había dicho que estábamos llegando a los 10.000 suscriptores y en todo este transcurso de este proceso de fabricación del portón ya llegué a los 10.000, así que estoy re contento. Ahora voy a pasar a mostrarles un poco unas tomas de cómo se ve por fuera las rejas y les dejo por acá con el video, gente. Muchas gracias, nos vemos la próxima, chao chao. Como siempre, este clima choto, estaba trabajando y se largó a llover, wow. Had no need to fight tonight. Cast me far away. Play these little